Montero es el ministro de Salud de la provincia de Mendoza. Rodolfo, un gusto saludarlo y conocerlo. ¿Cómo le va? Paulo Vilouta por acá. Muy buenos días, Paulo y Nuria. Muchas gracias por la Nuria, un gusto grande. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, sí, empezando el día ya. Empezando el día. Estábamos discutiendo un poquito lo que es el consumo, el tema de las tarifas, y sé que han hecho una modificación en la provincia, ustedes, como otras argentinas, entre ellas Salta, con el tema de salud para extranjeros, y para eso lo llamo, y tal vez también tiene que ver con un cambio de hábitos o de costumbres de un país o una sociedad que nos acostumbramos a algún tipo de beneficios que en algún momento se terminan, o porque no hay dinero o porque es desmedido lo que está pasando. Puntualmente, ¿qué es lo que cambia Mendoza con relación a la atención a los extranjeros, Rodolfo? Mira, si me dejaste, en 30 segundos te lo pongo en contexto. En realidad, nosotros presentamos en diciembre, apenas empezó la gestión, un plan de reforma para el sistema de salud muy ambicioso. Tiene más de 150 puntos, presentamos un libro con el gobernador, lo hicimos público, y ahí dijimos, bueno, realmente hay que reformar el sistema de salud. Presentamos esos 150 puntos. De esas propuestas de reforma, algunas necesitaban cambios legislativos, entonces mandamos 26 leyes a la legislatura en febrero. Esas 26 leyes ya se han aprobado todas. Una de esas leyes, que es parte de uno de esos puntos que te decía recién, es la creación de un ente que centraliza la facturación de todo el sistema público para afiliados de obra social. ¿Qué quiere decir? Nosotros, uno de esos puntos del plan de reforma decía, miren, no cobramos bien ni en tiempo ni en valores las prestaciones que hacemos en el sistema público a afiliados de obras sociales. Claro. El 25% de nuestros egresos son pacientes que tienen obra social y no les cobrábamos bien. Entonces eso técnicamente se llama subsidio cruzado, es decir, con impuestos de los mendocinos financiamos a las prepagas o a las obras sociales. Entonces identificamos ese punto más, creamos el ente. Ese ente básicamente va a facturar por todos los centros de salud de la provincia y todos los hospitales. Tenemos 400 efectores nosotros en Mendoza, públicos. Entonces creamos ese ente, y uno de los, dentro del ente, uno de los puntos es qué hacemos con los extranjeros. Claro. Nosotros dijimos, tampoco hay razonabilidad en que gastemos impuestos de los mendocinos en financiar a alguien que viene a hacer turismo sanitario, porque ahí te diferencio entre alguien que viene de Chile, de Bolivia, de Perú, de donde sea, Mendoza, y se hace un estudio programado, una cirugía de baja complejidad, o una práctica odontológica, oftalmológica, que viene específicamente a eso, a hacérselo gratis en el sistema público. Claro, aprovechando eso. De lo que es una lo diferencio de una emergencia o una urgencia. Porque hay convenios entre Mendoza y Chile, por ejemplo, o entre Argentina y algunos países limítrofes, de reciprocidad en ese sentido, y entonces todo lo que es urgencia y emergencia, eso no se va a cobrar. No estamos hablando de un paciente que tiene un accidente, lógico. de tránsito. Es como Salta. Yo soy extranjero, me descompongo, ustedes me van a atender. Lo que no me van a bancar que yo venga acá a operarme o a dar estudio, porque en mi país son muy caros y vengo abusivamente a aprovecharme de Mendoza en este caso, o de Salta, que tomó la misma decisión. Exactamente, es eso, es tratar de evitar el turismo sanitario en el sector público, porque el que quiera hacer turismo sanitario en el sector privado, porque es más barato Argentina que Chile, por ejemplo, está perfecto. El problema es que no utilizando el sistema público, que los recursos del sistema público son de renta generales y están destinados a las personas que no tienen obra social. Entonces, claro. Ahí había una inequidad dentro del sistema, y entonces lo que hemos dicho es, nosotros les vamos a cobrar, le vamos a hacer una factura, y con esa factura puede estar a nombre de su financiador. Entonces nosotros le ponemos una factura, si es de Chile, por ejemplo, si tiene obra social, las ISAPRES, que son las prepagas chilenas, digamos, le podemos facturar para que él vaya a recuperar esa plata en su obra social, o incluso si es de Chile y no tiene obra social, hay un seguro público en Chile que se llama FONASA, entonces él podría ir a recuperar esa plata al FONASA, pero la idea es que no lo financiemos a los mendocinos. Claro, y se iba mucho dinero con esto, y me imagino que por la cercanía, acá el tema fundamentalmente habrá sido con Chile, ¿no? Sí, lo que pasa es que Chile tiene un seguro público en donde una parte importante de las prestaciones las tiene garantizadas, por ahí demora mucho en plazo, tiene seguros altos, pero es distinta la dimensión, te digo eso porque la dimensión del problema es distinta en Mendoza que en Salta. En Salta
atendían 3.000 pacientes por mes, Sí. incluso embarazadas que venían a tener sus partos acá. Nosotros atendemos 2.500 al año. Por año, la claro, dimensión del claro. problema entre Mendoza y Salta es muy distinta, pero no dejan de ser 200 egresos hospitalarios mensuales, entonces no es correcto que lo financiemos, por eso hemos tomado esa medida. ¿Y la reciprocidad existe con Chile o no la estamos cumpliendo? No, nosotros la cumplimos. ¿Y ellos? Hemos tenido... y ellos también. Ah. A ver, muchos mendocinos se quejan porque van a vacacionar a Reñaca Sí. o Viña del Mar, Sí. y les enferma un hijo, por ejemplo, y en Reñaca y en Viña hay una clínica privada muy conocida, y cuando uno lleva el niñito ahí, obviamente te cobran. Claro. Pero si uno tiene un problema de urgencia, emergencia en Chile, y va a un hospital público, no nos cobran a los mendocinos. Entonces existe esa reciprocidad. Yo voy a... Si tengo un problema en Chile, voy a una guardia de un hospital público, no pago nada. Claro, y si, claro. y si un chileno hace lo mismo acá, tampoco va a pagar Eso nada. está garantizado. Siempre hay que priorizar, claro, siempre hay que priorizar la salud en ese caso. Ajá. La cuestión es algo que no corre riesgo de la vida. Claro, claro. Es una, no sé, Tengo un una infarto. resonancia. No es que me... Ha pasado, no con Chile, pero con otros países donde argentinos han tenido inconvenientes y no los han atendido por emergencia. Pero bueno, esas son cosas que hay que llevarlo a cabo. ¿Cómo lo tomó la sociedad? Porque yo creo que hay una parte racional y de una parte muy emocional que cree que todo es gratis y que hay obligación de pagar todo a todo el mundo, y nada es gratis porque son todos impuestos, ¿no? Exactamente, yo creo que la sociedad ha tomado conciencia de esa situación. Yo creo que no hay que ser populista en ese tipo de decisiones. Nosotros tenemos que garantizar la salud pública y tenemos que restablecerle la salud, es un derecho la salud pública en Argentina. Si tenés obra social, te lo financiará una obra social, y si no el Estado. Eso lo tenemos que garantizar, y la Argentina no tiene que perder ese derecho a la salud pública. Pero tampoco tenemos un Estado bobo que le financia prestaciones Claro. a alguien que viene de afuera, porque cuando gastas recursos mal, esto es una premisa que tenemos que tener en cuenta los argentinos. Cuando uno gasta recursos mal, deja de invertirlo en otra persona. Entonces, los funcionarios tenemos que estar enfocados en decir, mire, todos los recursos los tenemos que enfocar bien, porque cuando tiramos plata a la basura, dejamos de invertirlo en alguien que lo necesita, y en Argentina hay mucha necesidad. Entonces, hay que ser consciente de esa situación. Ministro, ¿usted cree que hasta ahora se venía haciendo populismo con esto? Mira, en la Argentina se hacía populismo con muchísimas cosas, Hay que garantizar derechos, pero hay que mantener siempre esa línea de la eficiencia, porque es lo que te digo, cuando nosotros incluso saquemos los extranjeros o prácticas que se hacían que no tiene sentido, pero nosotros decimos, bueno, cubrimos medicamentos que valen el triple que otros que son la misma droga, que tienen la misma efectividad, pero valen 3-4 veces menos. Eso es una ineficiencia absoluta. Esos son recursos que yo dejo de invertir en mujeres que no se pueden hacer el Papá Nicolau porque están lejos de la ciudad. Entonces, esas locuras son las que tenemos que solucionar en la Argentina. Tenemos que entender bien dónde gastamos, usar los recursos de manera costo efectiva para tener el mayor impacto en la sociedad posible. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio cultural importante. Sí. Le hago la última. Estamos hablando con Rodolfo Montero, que es el ministro de Salud de Mendoza. Y los tours, estos de salud, ¿qué incluían fundamentalmente? Estas 250 personas por mes o 2.500 por año que venían a Mendoza, fundamentalmente, ¿qué hacían desde el punto de vista de salud? Mira, teníamos de todo. En el sector privado normalmente está más relacionado a la estética. En el sector público estaban relacionadas a prácticas odontológicas que en la mayoría de los países no están cubiertas por los sistemas públicos, las prácticas odontológicas, prácticas oftalmológicas, muchos estudios de imágenes, por ejemplo, porque si bien Chile, por ejemplo, cubre una resonancia, muchas veces los turnos son larguísimos, 3-4 metros, claro. Y nosotros estábamos muy cerquita, entonces se cruzaban a hacerse los estudios acá. Y teníamos casos teníamos algunas cirugías leves, teníamos casos de complejidad. Hace un mes y medio tuvimos un paciente boliviano que se lo trajeron los hijos en micro, con un riesgo altísimo, hacer una cirugía cardiovascular, con mucho hacer un reemplazo valvular, y se lo trajeron y pasó a ser una urgencia. Cuando lo recibimos aquí en el Hospital Central, que es nuestro hospital más grande de agudo, terminó siendo una urgencia y lo tuvimos que operar y hacer el reemplazo valvular, que es una cirugía muy costosa.
Es decir, teníamos de todo, pero normalmente son las prácticas ambulatorias que en Chile, en Bolivia o en Perú tienen o mucho costo si lo va a hacer el sector privado o el sistema público no lo cubre. Muchas gracias por atendernos, ministro, gusto conocerlo, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Rodolfo Montero.